Los jueves hay mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche. Saludamos a la abogada Grace Smith. ¿Cómo estás, Grace? Muy bien, Álvaro, gracias. Bienvenida. Patricio Gajardo, cientista político, máster en Relaciones Internacionales. Gracias por estar con nosotros. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Ambos para abordar uno de los temas del día. Gas para Chile. Ha generado muchas críticas. Voy a partir con Pato. Hay citación de ministros, hay recursos ante la Contraloría, se acusa de ineficiencia. ¿Cómo has visto este nuevo problema para el gobierno, digámoslo? Bueno, la combinación de todo lo que tú acabas de decir. Yo realmente me cuesta tener una capacidad de análisis racional, porque incluso si pensamos que era un plan piloto, se supone que un plan piloto se hace una planificación previa, se hace una estrategia, se ven los costos y bueno, y después si fallan es por problemas a lo mejor logísticos, pero acá parece que como que surgió como, recordemos que esto surge como iniciativa del 1 de junio. De la cuenta pública anterior. De la cuenta pública anterior y como una señal de ayuda. A mí me sorprende que en vez de estar preocupado de la regulación de las empresas de gas, que para hacerlas más competitivas, y yo creo que ahí está el problema ideológico, es decir, en vez de meter al ENAP en este problema y generar una situación compleja, porque el gobierno al final tiene que decir, sabe que nos equivocamos, no resultó, no funcionó como nosotros queríamos, y salió un precio absolutamente desproporcionado en la cual todos los chilenos terminamos pagando. Me parece impresentable, en serio. A ver, en ese sentido, Pato, el mismo ministro Marcel señaló que los planes piloto, digamos, sirven para ver cómo están funcionando en el periodo X determinado, luego se hacen los ajustes y efectivamente se llegó a la conclusión que ENAP se va a hacer cargo de la producción a gran escala, mayorista, y luego la distribución, que es donde se vio que no era competitivo, se van a realizar y se van a celebrar contratos con distribuidores pequeños, digamos, para bajar esos costos, digamos, y que por lo mismo se hicieron esos ajustes. Esto, de hecho, es de diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado, ENAP dijo, ¿sabe qué? Nosotros la distribución no podemos. Y comparto contigo, acá tiene que haber mayor regulación. De hecho, hay proyectos de ley en el Congreso que se están tramitando, que de hecho el ministro de Economía, si mal no recuerdo, el ministro Grau, señaló que se va a ingresar otro proyecto también al Congreso respecto a esta materia. Pero eso, disculpa, eso no obsta a que ENAP pueda cumplir un rol social respecto a la producción de gas para poder finalmente ayudar a las personas de menores recursos que más necesitan. Pero no sería más conveniente, combustible, digamos, durante el año. ¿No sería más conveniente una regulación más efectiva o mayor competencia, es que, justamente insisto, no para son, lograr efectivamente, ese... pero no son... Lo que pasa es que, a ver, uno cuando habla de competencia y muchas veces se habla de la competencia como la gran solución, que el mercado finalmente va a ser perfecto, y eso no pasa, Pato, y tú lo sabes bien. Yo digamos. No creo que sea Por lo perfecto. Tanto, se necesita regulación, pero también que el Estado cumpla un rol social. Cumple un rol social en los sectores de menores recursos que más necesitan calefacción en la época del invierno. ¿Y cuál fue el error? Yo creo que, a ver, se hizo una subestimación en los costos insisto, en los costos de distribución. Y ahí exactamente, la última milla. Exacto. Y ahí ENAP lo que hace es echar pie atrás. O sea, dice, esto sabe que no es viable económicamente y por lo tanto vamos a celebrar convenios con los distribuidores minoristas para que ese costo no sea asumido por ENAP, porque finalmente no tiene cadenas de distribución. Aprovechemos las que ya están. Me parece que es una idea bastante lógica, bastante sensata, digamos. Sí, ¿puede tener impacto esto, Pato, en otros programas, otras ideas? Por ejemplo, en alimentos hay una idea más o menos parecida. A mí me preocupa, y vuelvo a insistir con el tema que hay como una mentalidad de que tiene que ser el Estado. Yo comparto con Grace que el Estado puede cumplir el rol y lo tiene que cumplir, pero el Estado puede cumplir sin que necesariamente sea protagonista. El mismo tema del litio, ¿te fijas? Es que, bueno, ahí, Pato, yo creo que hay un tema efectivamente de definiciones. O sea, si tú estás por un Estado subsidiario versus si estás por un Estado socialdemocrático de derecho, hablando también en lenguaje de discusión constitucional. Pero, exacto, me parece, es el Estado el que debe cumplir
protagonistamente y tener el deber principal de garantizar derechos, reconocer derechos, o lo vamos a dejar subsidiariamente y que sean los particulares? Que yo no creo que sea incompatible para nada. Yo creo que es perfectamente posible. Yo sé que tú tienes una posición distinta, Grace, en el sentido de que o la subsidiariedad o el Estado Social de Derecho. Yo creo que perfectamente pueden funcionar sin que sea monopolizado el concepto de la subsidiariedad y el Estado Social de Derecho. Ahí estás con el anteproyecto. Claro, pero ya nos metimos en el anteproyecto. No, pero hay que tener en consideración que un Estado social y democrático de derecho no impide bajo ningún punto que los particulares y los privados puedan. Exacto, y así es como en el caso del gas, por ejemplo, que el Estado tome esa obligación y ese deber para las personas que más postergadas están y que más les cuesta pagar, y en consonancia, digamos, con pero se puede distribuidores anticipar privados. con un estudio planificado que diga que efectivamente, porque al final los costos terminan siendo mucho más altos que lo que parece que en este que caso, los resultados. Que es lo que parece que en este caso falló. Los quiero llevar a otro tema, que es la expectativa que existe sobre esta nueva cuenta pública. Ya se acerca a pasos agigantados esa fecha. Y sobre todo en el oficialismo, Grace, hay una mirada respecto a que esto podría marcar como un hito, un reordenamiento, un relato nuevo, hasta legado, escuché yo. Me parece de repente es muy temprano para hablar de eso. A ver, yo creo que esta cuenta pública efectivamente es un momento de evaluación de lo que ha sucedido en este tiempo de gobierno y de cómo va a seguir este ya segundo tiempo, si se le puede llamar, al gobierno del presidente Gabriel Boric de aquí del 1 de junio en adelante. Creo que hay altas expectativas efectivamente también de dar cuenta de logros que se han alcanzado, sobre todo, por ejemplo, y yo creo que ahí es bien importante toda la discusión que se ha dado y los proyectos que se han aprobado respecto, por ejemplo, a las deudas de pensiones de alimentos. Me parece que es un avance sustancial en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes que el Estado muchas veces había estado al debe en adoptar medidas tendientes a que, por ejemplo, las pensiones de alimentos, los deudores tengan un registro, se inicia todo un procedimiento nuevo de cobro. Entonces me parece que han habido grandes avances en materia social, que yo creo que van a quedar de manifiesto en la cuenta pública del 1 de junio. Patricio, ¿las expectativas? Yo, la expectativa que tengo es lo que sucede siempre en general en las cuentas públicas. Más que hacer una cuenta, lo que se hace es como una proyección, marcar una línea. Y esperaría eso, honestamente, porque lo he echado de menos desde que llegó el presidente Boric al gobierno, esa línea, esta situación de las dos almas o de las contradicciones o que un día dice una cosa, un día dice otra. Me encantaría, y ¿sabes qué? Si yo pudiera pedir algo para la cuenta, un pronunciamiento claro del presidente sobre el tema constitucional y sobre el proyecto constitucional, en el sentido de que él se compromete, él y espera que salga una nueva constitución. Pero él lo ha dicho en otras oportunidades, facilitar, digamos, todo el proceso. Claro, se ha comprometido con los procesos. Pero me interesa básicamente en este momento. Claro, ya después con dos derrotas fuertísimas. En el primer caso era evidente que él estaba por el apruebo, etcétera. Pero ahora, porque yo estoy convencido que la fórmula para que esta Constitución se apruebe va a ser sí o sí con un apoyo tanto de Kast como del presidente Boric. Bueno, ahí está, ojo, que ahí los republicanos ya se están desmarcando un sector de republicanos, por supuesto, pues, señalando que como está esto no pueden aprobarla. Bueno, pero por eso te estoy diciendo, pero como también hay sectores del Partido Comunista que ven que hay muchos límites que son inaceptables. Por ejemplo, Jadwe ha planteado, digamos, y Jadwe no es una persona cualquiera, si en el Partido Comunista es quien de alguna manera representa una línea dura, y que es una línea dura aceptada por Telier, o sea, y por el Partido Comunista. A todo esto, ¿qué les parece el anteproyecto hasta ahora? Hasta ahora bien, me parece que es razonable. Me provoca mucho ruido que se haya rechazado
el reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados, que no se haya reconocido constitucionalmente el trabajo doméstico y de cuidados. Me parece que un Estado social y democrático de derecho tiene que reconocer ese tipo de labor que ha estado invisibilizada durante tantos años. Pero creo que estamos avanzando. De hecho, se ha criticado el capítulo que habla sobre, el artículo que habla respecto a los deberes constitucionales. En la actual Constitución, dicho capítulo es derechos y deberes constitucionales, y también hay una serie de deberes. Bueno, no es tan nuevo. No es tan nuevo, claro. A lo mejor quizás se extiende un poco más, pero creo que es un buen punto de partida quizás para la discusión ya en el Consejo. Pato, ¿a ti qué te pareció el anteproyecto? También yo creo que una Constitución nos tiene que dejar tranquilos, más que contentos, y creo que vamos por un buen camino. Siempre hay que aspirar a la felicidad, Pato. ¿Ah? Siempre hay que aspirar a la felicidad. La felicidad, pero no en la Constitución. Yo estoy de acuerdo. A pesar que la Constitución norteamericana dice el derecho de cada uno para alcanzar la felicidad, que me parece maravilloso. Una gran frase. Bueno, una gran frase, pero colocar eso sería increíble. Llegamos al final. Pato Gajardo, muchísimas gracias. Grace Smith, querida, te tenemos que despedir. Vas a asumir nuevas labores. Te deseamos la mejor de las suertes. Y te agradecemos muchísimo tu tremendo aporte en este año y medio. Te vamos a echar mucho de menos. Igual lo voy a echar mucho de menos, de verdad, muchas gracias. Yo quiero también despedirme, la Grace. Creo que hemos demostrado, y en serio, Grace, de que pensar distinto no significa para nada que no se pueda converger y llegar a acuerdos, y que la democracia funciona a partir de eso. De reconocernos y respetarnos mutuamente. Y con harto cariño fuera de cámara. Harto cariño, por supuesto. Y con agüitas ahí de también. Gracias, Pato. Éxito, Gracias, Grace. Alberto. Que te Muchas vaya muy gracias. bien. Gracias.